productiva o engorda? Ya, el periodo engorda, ¿no es cierto?, se refiere a lo que hablábamos cuando hicimos la presentación de planificación productiva, y vimos las diferentes formas de producir, ¿no es cierto?, el ganado carne. Una de las formas eran los feedlots. En el fondo ahora vamos a hablar de los feedlots. Hacemos como la presentación de más o menos lo que se hace en los feedlots y nuestra presencia ahí. Ya tenemos, ¿cierto?, como dijimos, ¿cierto?, extensivo, en pradera, ¿no es cierto?, que tiene un bajo costo, ya que, ¿no es cierto?, son los pastos naturales que crecen en pradera, sobre el terreno, engordan más lento, por eso tienen una menor productividad. O sea, cada kilo en el fondo, cada kilo que gana el músculo es más lento y mucho menor riesgo como negocio, porque al bajo costo y menos enfermedades. Intensivo, obviamente tiene un mayor costo porque todos los alimentos son, ¿no es cierto?, adquiridos por el dueño. Mayor productividad, se logra el kilo de músculo más rápido, y mayor riesgo porque tienen mayores enfermedades por el tipo de alimento que usan, hay mayor densidad animal en metro cuadrado, por lo tanto es más fácil, ¿no es cierto?, que se meta una enfermedad, ¿no es cierto?, o que se contagien de alguna enfermedad. Mayor estrés, por lo tanto, tiene mayor riesgo para el animal y para el dueño. Las engordas intensivas tienen la característica de que sus costos son bastante de tipo variable. ¿A qué me refiero? Porque el alimento, como yo les contaba, va a depender de la gestión del dueño. Por eso se busca la agroindustria, tiene que tener contacto, ¿no es cierto?, inscribirse en listas para que comprar la pomasa o el lujo de algo, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchos de esos tienen un costo variable. Sí, eso es la gracia en general del ganado. ¿Por qué el ganado es tan, ¿no es cierto?, importante en el campo? Porque es un negocio de liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? La liquidez, ¿no es cierto?, es hacer su producto plata en efectivo lo antes posible. Eso es liquidez, en forma sencilla de hablar de liquidez. Y liquidez, para que ustedes sepan, es la principal causa de quiebra de todo emprendimiento. Porque a veces tú tenés vendido todo, pero si no te pagan, lo tenés todo por cuentas por cobrar, y no tenés liquidez para seguir andando el negocio, y ahí es cuando quiebra la mayoría de los negocios, para que ustedes sepan. Ahora, ¿por qué el bovino tiene tanta liquidez? Porque uno agarra, contrata el camión, lo lleva a la feria, siempre he dicho que la feria es donde se rematan animales, se rematan los animales y a los 2 días se entrega la plata. Por lo tanto, es fácil hacer liquidez. Independiente de lo que sea, ¿no es cierto?, es fácil hacer liquidez en ese sentido. Entonces, es un negocio de gran liquidez, a eso me refiero. ¿No es cierto? Hay obviamente un negocio que tiene diferencial de precio por estacionalidad, eso también lo hemos hablado. Ahora se ve que en septiembre, hasta agosto, septiembre, la carne está más cara. Y la utilidad, ¿no es cierto?, el sobreprecio que agarra el músculo por lo que se le paga. O sea, en el fondo, ¿cuánto cuesta al que está engordando cada kilo de músculo? Y cuánto le pagan por ese kilo de músculo. Entonces ahí está la eficiencia productiva. ¿No es cierto? Cada raza, ¿no es cierto?, tiene su peso ideal de término, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estemos en una edad apropiada.
porque yo no puedo tener, o sea, yo sé que es imposible en fisiología, nada es imposible, pero podemos decir que, ¿no es cierto?, un Angus, no sé, que llega a 420 al año, si le llega es pura grasa y no es lo que uno busca, que es, ¿no es cierto?, que la grasa, ¿no es cierto?, crezca, ¿no es cierto?, y la grasa sea lo que hablamos, ¿no es cierto?, con el veteado o marmoleado, o cosas así. Vamos a tener grasa subcutánea que no es la que interesa. En el fondo, cada cierto animal tiene su término que va con la edad. Obviamente hay factores externos e internos que están en este negocio. Externos, ¿no es cierto?, que no dependen del dueño. La ciclicidad del precio, eso yo creo que todo el mundo lo tenemos claro, ¿no es cierto?, que tenemos claro el ciclo de la carne, y eso lo he pasado, ¿no es cierto?, que tiene que ir con septiembre, también en diciembre, y eso es, ¿no es cierto?, que no depende del dueño del precio de la carne. El precio del dólar, que tampoco depende del dueño, interesa porque cada vez nosotros consumimos, ¿cierto?, Chile consume como un 50% de carne importada. Si baja mucho el dólar, ¿qué va a pasar con la carne? Va a bajar. Y como es 50%, que es mucho, lleva en sí una baja la carne al productor, porque para que se consuma carne nacional va a tener que competir con el precio de la carne importada. Por eso el dólar cada vez, ¿no es cierto?, llegó a ser tan importante. La política, ¿no es cierto?, económica, el comercio exterior, ¿no es cierto?, de las carnes también varía. O sea, los convenios que tenemos con Argentina, con Brasil, con todo, ¿no es cierto?, y lo que pasa en ellos. Cuando se cierra una frontera, ¿qué pasa? Cuando hay un brote de fiebre aftosa en Brasil, todo lo que lleva ¿cierto?, sube la carne estacionalmente por eso, y después de a poco baja. Interno, que tenga que ver con el dueño, ¿no es cierto?, está la eficiencia de la utilización del subproducto, que es la base de la alimentación. ¿A cuánto se lo consigue? Eso, pues yo digo, depende de la gestión. Diferencial, ¿no es cierto?, la diferencia que hay entre otoño y invierno, que es donde más caro se consigue el alimento, entre las mismas categorías. Ya vamos a hablar de la categoría más. Estructura de costo. Ya. Lo más caro para una engorda son, primero, los activos. Acuérdense que una engorda en sí no reproduce animales, sino que compra los animales. Los compra a una edad y a un peso determinado y después los vende a un más viejo y a otro peso determinado. ¿No es cierto? Y eso es, ¿no es cierto?, los activos más caros. Por ejemplo, que usted me entienda, ¿no es cierto?, lo compra de 6 meses, ¿no es cierto?, a 280 kilos y después lo va a vender a 14 meses, 15 meses, 18 meses, no sé cuánto dura la engorda, a 180, 400 kilos, dependiendo de la raza. Después viene la alimentación, que sería, ¿no es cierto?, el otro costo importante, que es la que va, ¿no es cierto?, a producir la engorda del animal. La sanidad, vacunas, tratamientos, que son pocos en la engorda, es poco lo que uno hace como medicina como tal, porque se enferman poco, son animales jóvenes, no son tan chicos, para como ser, llamémoslo entre comillas, pediatras, así como que se enfermen más, sino que son, ¿no es cierto?, en la época que se enferman menos, en la época que están aquí. Entonces, más que nada son vacunas, antiparasitarios, ¿no es cierto?, el funcionamiento, ¿no es cierto?, y mantención de la maquinaria, la mano de obra, asesoría, donde ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Y después viene la cosa netamente del negocio como tal, y está, ¿cierto?, lo vemos en el contador, que es la depreciación de la máquina, la contribución, la administración, etc. Ya llega, se compran los animales, ¿no es cierto? La procedencia sí importa,
¿Por qué importa la procedencia? Pues no es distinto comprar, por ejemplo, de recién destetados de Osornos que recién destetados de acá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el estrés del animal. Tienen que pensar todo lo que ha pasado con ese animal. Si viene de Osorno, ¿no es cierto? Estuvo no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, de viaje, llegó, se arrebató y después llegó de nuevo un viaje hasta acá. Eso también influye en el precio del animal. Ustedes pagarían más por uno que viene desde Osorno o uno que viene desde el monte. ¿Por qué? Está bien Osorno, yo digo por qué, pero ahora ¿por qué? La lógica, ¿cuál es la lógica que están sacando del Osorno? ¿Ahí lo que están diciendo? Sí, pero quiero ver cómo sacaron la lógica. Siempre se paga más porque viajó más. Por lo tanto, no ha comido ni tomado agua. Por lo tanto, su peso, ¿no es cierto?, no hay casi nada en el rumen, o muy poco en el rumen, ha comido poco, por lo tanto, su peso es puro musculatura, esqueleto y vísceras, en el fondo. No. ¿Qué hacen muchos? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hacen muchos? Le dan un poco de sal y harta agua. Se llegan con mucho rumen, con el rumen lleno de agua. Entonces, podéis tener 70 kilos más de pura agua. Entonces, no estoy diciendo nada que no sé, alguien que haga mi corta no sepa, o sea, no estoy diciendo, no estoy descubriendo la pólvora. Entonces, por eso los castigan, cuando llegan al remate, los castigan y dan un poco menos de precio. Entonces, sí importa la procedencia, en parte sí, uno al pensar en eso, porque hay que estar el estrés, ¿cierto?, el transporte, el manejo. ¿No es cierto? Entonces ahí hay que ver, ¿no es cierto?, la distancia y la capacidad, la edad con que llegan, ¿no es cierto?, las condiciones climáticas de las que viene y de las que llega, y cómo viene sanidad y nutrición. Ya. Uno tiene que preparar, ¿no es cierto?, la revisión, ¿no es cierto?, de la infraestructura antes que lleguen, que estén los corrales, que estén los comedores, los comederos, mejor dicho, los comederos, ¿no es cierto?, que estén limpios, que estén, ¿no es cierto?, ordenados, que el agua no se filtre, los bebederos, etcétera, ¿no es cierto?, contratar al personal si es que es una engorda temporal. Acuérdense que yo les dije que hay engordas que duran todo el año, como hay engordas que duran 3 meses. ¿No es cierto? Y disponibilidad de alimentos y los insumos. Ya. ¿Con qué debe viajar? Esto es los bovinos, por si acaso, cambia entre especies, así que no lo tomen como especies. Los equinos se piden otras cosas, o se piden mucho menos papeles que lo que se piden en vaca. Ya. ¿Con qué tiene que viajar en la vaca? Si pasa Carabineros y ustedes están con una camioneta con una vaca atrás. Guía de despacho. ¿Qué más? Esa es como la factura, tiene que ir sí o sí. Y la factura, aunque no sea venta, tiene que ir factura, si no nadie lo haya detenido, pues sí te puede hacer un parte, a no ser que te den con cara de delincuente, te pueden acusar de robo. Ya. Y hay algo más, hay un permiso de movilización de animales, que no los tienen todos los animales, o sea, ustedes lo sacan, el perro no lo llevan y no tiene que pedir permiso al SAC. En las vacas sí, tiene que avisar, ¿no es cierto?, un permiso de movilización del SAC. Entonces uno le avisa al SAC que va a mover ganado. Por si acaso, ¿de dónde a dónde? ¿Por qué? Esto tiene que ver muchas cosas. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, un predio, ya, se compra leche, Soprole, ¿compra leche de predio positivo a tuberculosis? Sí. Pero porque se pasteuriza, o sea, hemos tomado toda la vida, por si acaso, no estoy... Y mientras más viejo, yo más con tuberculosis he tomado. ¿Ya? Pero ¿en qué sentido? Trato de decir que ese predio, por ejemplo, para que ustedes me entiendan la razón del SAC, ¿no es cierto? No es que joda por joder, sino que ese predio, que ahora es positivo en este instante a tuberculosis, la única posibilidad de venta es a matadero. O sea, no puede venderle sus vaquillas
no puede ser vendida para otra lechería, aunque tenga buena genética. Por ser positiva, tuberculosis. Por eso, por ejemplo, SAC me interesa saber, cuando salen, ¿no es cierto?, se compran vaquillas de esa lechería, ¿para dónde van? Por eso te da el permiso de movilización ¿no es cierto?, del SAC. De dónde a dónde, ¿no es cierto?, tiene que ir, esa es una de las razones. ¿Ya? Después llegan con toda esa documentación, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el delito del robo de ganado, ¿sabes? Abigeato. Abigeato es el robo de ganado. Ese es el delito como tal. Robo de ganado, la palabra legal es el abigeato. Por eso el dueño, cuando recién le engorda, tiene que tener también, como todas las facturas de todos los animales, en el fondo, que puede, entre comillas, ir y pedir que todos los animales tengan que tener su factura, donde los consiguió y todas las cosas. Eso tiene que recibirlos con factura. ¿No es cierto? Hay un registro de observación de cómo llegan los animales, ¿no es cierto? Se tiene que pesar. Y la primera alimentación, ¿no es cierto?, como una cosa que tienen los rumiantes en general, es que todos los cambios de alimentación son más lentos que los monogástricos. Si hay los monogástricos, ¿no es cierto?, te dicen que hay que adaptarlos, ¿no es cierto?, en las vacas y en todos los rumiantes tienen que ir. Entonces la primera alimentación es solo heno de alta calidad. Vacuna y antiparasitario. ¿Qué vacuna se coloca? Colocarían ustedes aquí, en una engorda. Una es sí o sí, que tiene que ir con la alimentación, sobre todo cuando enterotoxemia. Por lo tanto, esas son las vacunas para clostridiales. Las clostridiales sí o sí, esas va sí o sí. Esas no pueden no colocarlas. Ya. Y otra va a depender de la respiratoria, son más caras porque hablábamos si la lechería que tiene que ir con el aborto, esa es la Clostrivac, que es la de Clostridial, ¿no es cierto? La Crangle 9 o la, ¿no es cierto?, que tiene IBR, diarrea viral, virus respiratorio sincicial bovino y parainfluenza 3. Cattle Master, la que yo uso. Cattle Master. ¿Ya? Pero esa es más cara, esa uno le dice que es optativa generalmente, o sea, depende del cada dueño. Por darle un ejemplo, la diferencia de precio, la dosis por animal de una clostridial es menos de 500 pesos por animal y la otra está más de 5.000 pesos, o sea, me cuesta 10 veces más. Por eso es como que más bien optativa en términos como que no se coloca siempre. Ahora, lo ideal es que la colocaran porque como van a estar, ¿no es cierto?, una densidad, si puede, ¿no es cierto?, producirse más y además que vienen está la fiebre del embarque, está ahí. Ya, antiparasitarios, ¿no es cierto? Siempre que un animal viene de pradera uno tiene que sospechar de que está parasitado. ¿Contra qué parásitos vamos a desparasitar? ¿Ah? No, tricomona es de reproductiva, aquí no se va a reproducir. Fasciola hepática, una, ya. Un antiparasitario para fasciola hepática. Un fasciolicida. El que más se usa es el tricla vendasole, ¿le suena? Tricla vendasole, closantel es otro que se usa. Yo que en engorda lo que más se usa es closantel porque es más barato. Tricla vendasole es más caro. ¿Ya? Ya, ¿contra qué más te parasitarían? ¿Qué otro
otro parásito le interesaría eliminar del cuerpo de las vacas? No, Dios es un quiste, eso no es, o sea, sería ideal, pero no va a ser. No, porque aquí falta el perro, recuerden que el quinocloro granuloso es del perro y el quiste alérgico es de la vaca. Sí. A la oveja afecta más, pero el quiste se afecta al perro. No a la oveja. La oveja se puede vacunar ahora. Pero bueno, ya, ¿se acuerdan los tricoestróngilos de zona? Osteostagia de zona, osteostagia, cooperia, hemonfus, ya esos son los tricoestróngilos. Eso para que ustedes sepan es lo más común de las vacas, es el que yo esperaba que me dijeran primero tricoestróngilos. Ese no tienen. Ese es como el que hay que atacar. A ese, ya, un antiparasitario para él, que son nematodos, un nematicida, son los mismos que los perros. O sea, o sea, me sirve para ya comer alguno. Si primero se lo saben, andan tímidos hoy día y andan vergonzosos. Sí, a lo más va a quedar entre nosotros. Ivermectina 1, Levamisol, Fendazol, Albendazol, esos antiparasitarios que también se usan en vaca, ¿cierto? Son los que se pueden usar como nematicidas. Ya, y externos, ¿cuáles son los externos que uno ataca? ¿Qué parásito externo de la vaca conocemos que no atacamos? La mosca, pero ¿qué mosca? No me diga la mosca porque no puede ser mosca doméstica. Mosca a los cuernos, ahí sí, pues mosca, porque está la mosca a la cara. Está la mosca a la cara y está la mosca a los cuernos. Por si acaso. Ya, contra eso, ¿qué le colocan a la vaca? La ivermectina vale para eso, baja un poco, pero no es tan bueno. La ivermectina también se describe para eso, pero no, la práctica baja un poco, pero todavía está ahí. Se usa externos, por ejemplo, un purgatorio, o sea, cipermetrina, permetrina. El otro se usa diacinón, la palabra no salía. O sea, no hay. Diacinón con Z. Entonces, todos esos son como los típicos que uno usa externos. Eso también sirven para piojos, si que tiran piojos, cosas así. Sirve. El más barato es el diacinón, es muy bueno, pero ¿cuál es lo malo? No, eso no me pondría. Pero para el ambiente más. Sí, es más tóxico. Pero el problema principal es que dura poco en el animal. Entonces mata lo que está arriba. Entonces si llega otro, qué sé yo, el cambio de cipermetrina y permetrina, eso es más lento el efecto, pero más duradero. Cipermetrina, permetrina, los piretroides. Los piretroides en sí tienen ese efecto que el efecto knockout, o sea, como que mata al tiro, ¿no es cierto? Es mucho más lento. O sea, al otro día, para ver encima todavía de la vaca, mosca en los cueros, como que los mata a poco. No es un efecto knockout al tiro, a diferencia del diacinón que tú lo colocas y tú lo veías ahí mismo que se está muriendo. Ese es como un efecto, se llama como efecto knockout. Es bajo. Sí, dura 2 o 3 días, salvo que lo coloquen los aretes. Con aretes dura más. Hay unas aretes que son de órganos pocos de diacinón que duran mejor, pero son más caros. Pero el que tú lo que hay encima del ese dura 2 días, creo. Pero en ese caso se podría colocar primero eso y después algo la que Sí, mucho usando mezcla. Aunque el SAC no lo recomienda por la resistencia. Antes se usaba mucha mezcla de diacinón, o sea, como buscando uno el efecto knockout que bajaba al tiro y después el otro que va subiendo a poco, se hacía como una mezcla, pero el SAC ya no nos recomienda. De hecho, se
según yo está prohibido, pero después yo he visto que lo venden todavía, entonces no sé si cambió la regla. Me acuerdo que estoy hablando del año 2000, a principios 2004, 2003, por ahí salió como una norma que no querían que usaran de nuevo mezclas como por una cosa de existencia. ¿Ya? Pero ahora de nuevo salieron mezclados por si acaso. Así que no sé si cambió el criterio o no. Ya, otros, ¿no es cierto?, son anabólicos. Si van a usar o no usar anabólicos, ¿no es cierto? Las vitaminas, castración y descorne. Porque aquí, a diferencia de que yo les decía que al principio si están en el cerro, me interesaría que están con cuernos, aquí ya que van a estar en intensivo, ya no me interesan los cuernos. Ya. Después ven la alimentación. Cuando llegan, ¿cuál es el cambio brusco de alimentación? Lo que tenemos que tener cuidado es principalmente de la acidosis abdominal, porque vamos a darle generalmente sus productos, ¿no es cierto? Y esto produce también irritación del intestino, que puede llevar a ciertas enfermedades. Por eso vamos haciendo el cambio de alimentación de forma moderada, ¿no es cierto? Vamos aumentando de a poco el contenido energético, hasta llegar TMR en mi agregación de carro mezclador. TMR es una marca, es como decir papel confort. Es como es, para que ustedes me entiendan, TMR es una marca como conocida. Es la primera que salió, entonces todos le dicen TMR. O sea, que es como el carro, pero el carro, el cierto mezclador, ¿no es cierto?, de la ración, TMR. ¿Ya? ¿No es cierto? De la ración para la ración completa, ¿no es cierto?, en general. ¿No es cierto? Por lo menos tiene que durar 5 a 7 días el periodo de acostumbramiento a los nuevos, ¿no es cierto?, alimentos. Para evitar, ¿no es cierto?, la acidosis. ¿No es cierto? La mayoría, ¿no es cierto?, de estos sistemas son de etapa invernal ahora, porque ahora este año partió antes, porque son cuando no tienen pasto en las praderas. Entonces ahí los venden, ¿no es cierto?, para la zona central, como les dije, tiene alta, ¿no es cierto?, disponibilidad de sus productos por la desecho agroindustrial. Ya, los requerimientos, ¿no es cierto?, nutritivos, tenemos que calcular, ¿no es cierto?, obviamente lo suficiente para vivir y engordar. ¿No es cierto?, el concepto de requerimiento de mantención y la ganancia de peso diaria. Hay muchas formas, ¿no es cierto?, no sé, y ojalá hacer la dieta lo más balanceada posible. Recomendaciones básicas. Ya. Yo creo que se lo he dicho en varias formas, se lo voy a decir. ¿Cómo se calcula la dieta? ¿Qué es lo que hacíamos primero? O por lo menos como lo paso yo. ¿Qué es lo que hago? A lo mejor lo digo como yo lo reviso una dieta. Primero veo los alimentos y ¿qué tengo que calcular? La materia seca. Yo hago con materia seca, que es la forma como a mí me enseñaron y como he trabajado. Hay otros que, sobre todo los agrónomos, que hacen como una vuelta, otra vuelta, y los calculan, pasan por el peso metabólico. Y hacen una vuelta como una ecuación más larga. Yo no estoy diciendo cuál sea mejor. Los dos llegan al mismo resultado. Yo soy a mí como me enseñaron, y yo creo que ustedes también le enseñaron, parte más bien por la materia seca. Y de ahí van haciendo la dieta. Hay otros que parten por el peso metabólico, que es el peso vivo elevado a 0,75. Y de ahí van y hacen otra vuelta. Hay dos formas por eso, pero lo importante es que lleguemos a un nivel productivo, hallando el equilibrio de proteína y energía. Ya. Los alimentos aquí
a diferencia de lechería, usamos mucho subproductos. ¿Qué características tiene este subproducto? Finalmente da arriba de una baja degradabilidad. Salió difícil la palabra. ¿No es cierto? Que en el fondo permanece mucho tiempo en el rumen. ¿Qué pasa si está mucho tiempo en el rumen? A largo plazo es poco eficiente porque al bovino le da hambre más tarde. ¿Me siguen? Y al revés, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con una alta degradación aumenta mucho la absorción, por lo tanto le da hambre antes y va a ser más eficiente. Ahora, esto no es que esté diciendo, tampoco estoy descubriendo la pólvora. ¿Esto qué quiere decir? En el fondo, los alimentos que son menos degradables, créanme que son los más baratos, ¿no es cierto? Y los más, son más caros, lo contrario, y son más eficientes. Y el periodo de acondicionamiento dura, total, 4 semanas. ¿Ya? Las primeras 48 horas deben ser pura fibra larga, es decir, puro heno. Tenemos que, ¿no es cierto?, pensar que vienen de pradera y tienen que acostumbrarse a comer comida de engorda. Y después de esas 48 horas primeras va aumentando gradualmente el alimento, especialmente el que es menos aceptado. Ya, tenemos al bovino, ¿no es cierto? Y empieza a crecer, ¿no es cierto? Se desarrolla. Hay un momento, ¿no es cierto?, que sigue siendo joven y se mantiene y después debiera bajar, y es el rendimiento muscular, ¿no es cierto? Aquí no sé, acá debe haber de todo. Para que ustedes me entiendan, lo voy a comparar con el humano. Nosotros, ¿hasta qué edad, ¿no es cierto?, desarrollamos músculos? Desarrollo muscular. Más o menos, uno lo ve por los atletas, porque ustedes sepan, esto está estudiado más bien como medicina deportiva, 23, 24 años, llega a su pic y se mantiene su pic hasta como los, dependiendo de la raza y todo, puede variar en la genética, 30, 31, 32, y después de a poco va a ir bajándose. Por eso se retiran cualquier deportista que ustedes piensen, en cualquier deporte se retiran porque puede empezar a bajar su rendimiento muscular. Y así es la vida de todos. Lo mismo para los bovinos. Llega un momento, desarrollo muscular, llega a su máximo nivel y después tarde o temprano va a tener que bajar. Entonces, el punto de inflexión es un punto teórico, no es que sea un punto exacto como se ve acá, que en el fondo es hasta cuándo tiene que durar una engorda. Hasta cuánto de músculo vamos a esperarlo, ¿no es cierto?, en este sentido. No vamos a hacer ni aquí o acá. Entonces, el punto de inflexión es cuando es más rentable para la engorda venderlo. ¿Ya? ¿Ah? Va a depender, o sea, la verdad va entre los 15 meses y los 18 hasta los 24 meses. De los 15 a los 24 meses tú puedes venderlo. Ahora, ¿cuál es el punto de inflexión? Va a depender de tu negocio. Entonces, por eso digo, el punto de inflexión es más bien teórico en este asunto. Es como decir el punto de equilibrio de la economía, cuando tenemos oferta y demanda, que en el fondo que está aquí es un punto teórico en el fondo. Depende mucho de esto es lo mismo, es un punto teórico. Entonces el bovino va a ganar peso, va a desarrollar músculo y después va a empezar a perder masa muscular. El periodo de engorda, mientras menor edad empiece, más eficiente es. Y eso es lógico, porque como está en desarrollo, ¿no es cierto?, lo que más va a crecer es el músculo. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de la lógica. El más eficiente, ME significa macho entero,
macho castrado, hembra. Entonces, el más eficiente es el macho entero, ya que, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, con sus testículos, los cuales van a secretar testosterona con un anabólico natural. Después viene el macho castrado y después viene la hembra. Obviamente las razas sí, las razas sí tienen que ver el nivel de selección que se usa en la raza, sí tienen que ver, ¿no es cierto?, el peso óptimo de sacrificio, el grado de engrasamiento, eso van aumentando o atrasando la engorda, el manejo sanitario y el manejo alimentario, ¿no es cierto?, hacen que rinda más o rinda menos. Y así se fijan, ¿no es cierto?, el nacimiento, esto también es para todas las especies, desde el nacimiento hasta la adultez, lo único que sube es la grasa. Lamentable, ¿no es cierto? Y el resto, ¿no es cierto?, el músculo, ¿no es cierto?, nace y baja el músculo, ¿no es cierto?, y baja la cantidad de hueso porque va subiendo en este sentido. Ya partimos con, ¿no es cierto?, la cantidad de agua también la vamos perdiendo. Si se fijan, el músculo va a subir, la grasa es la que más sube, ¿no es cierto?, y el hueso crece. Si lo dividimos en macho y hembra, el macho en el fondo se engrasa antes que la hembra. Ya acá, ¿no es cierto?, lo mismo, la vaquilla es menos eficiente en engorda, después viene el novillo que es el macho castrado, y después el torito es más eficiente en engorda. Ahora, ¿por qué muchos usan novillo en vez de torito? ¿Por qué si yo aquí les digo, ¿no es cierto?, que el torito es más eficiente, la mayoría engorda novillos? No pagan mucho por castrar, o sea, no crean que es porque uno gana plata porque castra, porque incluso lo hacen ellos. No, porque el mercado hace que el mercado hace que se pague a veces más, va a depender. Hay temporadas del mercado de la carne que se paga más por un novillo que por un torito. Esa es una de las razones, y es la principal. Siempre el factor económico es la principal. La otra va que los toritos tienen más problemas en engordar toritos porque pelean más entre ellos, se montan más entre ellos, cargosean más a las personas, pueden tener más probabilidad de accidentes teniendo toritos que teniendo novillos. Entonces, en términos de manejo diario, para el diario vivir, ¿no es cierto?, van a tener menos problemas con novillos que con toritos. Pero hay veces en el mercado que se elige el torito por sobre el novillo. Y también tiene una explicación que yo se la he dado. ¿Por qué creen que es la explicación de que a veces el mercado prefiere torito en vez de novillos? ¿Qué efecto tiene un anabólico? Ya vamos a hablar de anabólico, no creo que hoy día, pero otro día vamos a hablar de anabólico. En la última clase vamos a hablar de anabólico. ¿Qué efecto tiene un anabólico? Y baja la grasa. El mercado, ¿qué está prefiriendo muchas veces? Carnes magras. Entonces, por eso el torito muchas veces está por sobre el novillo. El novillo, la grasa que el novillo hace que se engrase más la carne. Cambia, ¿no es cierto?, al no tener testosterona, hace que el marmoleado sea mayor. Por eso muchas veces es mejor la carne de novillo que la carne de torito. Pero el mercado prefiere, ¿no es cierto?, a veces carne más magra. Entonces, por eso el torito, siendo más eficiente, no siempre uno se queda con el torito como tal, porque ya se lo conté. Ya los pesos óptimos van a variar dependiendo de la raza. Hay razas, por ejemplo, como estas dos Angus Shorten y Hereford, que son más precoces, otras se demoran más, por eso puede durar lo que me dijo su compañero, cuánto dura, va a depender de 14, 24 meses, también depende de la raza. Por ejemplo, hay razas mucho más tardías como las continentales europeas, Charolais se demora más, Simmental se demora más, son razas más tardías. ¿No es cierto? Y ahí está, en general. Y hagamos un
descanso y sigo con lo que sigue.